Entonces, sistema digestivo, introducción, boca, faringe y esófago es lo que vamos a ver en esta primera parte de la mañana. En la segunda parte de la mañana continuamos con otros órganos del sistema digestivo. Entonces, para empezar con respecto a la evolución y la diversidad, como hemos visto en el sistema circulatorio, a lo largo de la evolución de los distintos grandes grupos o de los grupos de individuos, vamos a tener diferencia en cada uno de estos grupos. Entonces, nosotros vamos a trabajar puntualmente estos 5 grupos: los nidarios, plantelmitos, anélidos, moluscos y aves. Y después, con respecto a los mamíferos, vamos a tomar al hombre como ejemplo, porque dentro de los mamíferos hay variedad, pero nosotros solamente vamos a tomar al hombre, y de estos grupos es como un ejemplo general, para ir viendo cómo ha ido realizando la evolución, cómo se ha ido realizando la evolución del sistema digestivo. Bien, entonces estamos los nidarios o las hidras. Sí eran generalmente de esta forma, donde tenían tentáculos y una cavidad que representa o es parte de la cabeza. Entonces, en los nidarios vamos a tener un sistema digestivo con una sola abertura, es decir, por esa abertura va a ingresar el alimento y van a salir también los desechos. Entonces, los nidarios, a través de los tentáculos, van a atrapar la presa, van a liberar toxina para producir la muerte de esa presa, y además van a liberar distintas sustancias para producir parte de la degradación de ese individuo al que van a ingerir. Entonces van a ingerir por la boca o por la abertura que tienen, se va a producir el proceso de la digestión y absorción de nutrientes en la cavidad gastrovascular. ¿Sí? Va a ocurrir todo en ese lugar, y los desechos van a ser eliminados a través de la boca, porque tenemos un sistema digestivo con una sola apertura. Después tenemos los plantelmitos, como las planarias, que también tenemos una sola abertura, es decir, el alimento va a ingresar y los desechos van a salir por esa misma abertura. En este caso tenemos una especie de faringe y tenemos un intestino que se va a encargar del proceso de la digestión y absorción de nutrientes. Recién en los anélidos es cuando aparece el sistema digestivo con 2 aberturas, es decir, con una entrada al sistema digestivo o al tubo digestivo, que sería la boca, y una salida de desechos o salidas del tubo, que es el ano. Entonces, el alimento va a ingresar por la boca, va a pasar por la faringe, se va a producir un proceso de degradación en el estómago. Puntualmente los anélidos van a tener buche, que es un lugar donde se puede almacenar el alimento, y luego, cuando fuera necesario, va a pasar a la estructura que se denomina molleja. Esta estructura contiene muchas enzimas y realiza distintos movimientos, lo que permite la degradación o parte de la digestión de los alimentos. Y por último, va a haber un intestino, que es parte del tubo digestivo engrosado, que va a permitir la absorción de los nutrientes, y los desechos van a ser eliminados por el ano. Después pasamos a los moluscos, ¿sí? Al grupo de los moluscos. Acá también continuamos con el tubo digestivo, el sistema digestivo, con 2 aberturas: una abertura de ingreso, que es la boca, y una abertura de salida, que es el ano, pero en este caso el ano va a liberar sus desechos hacia una cavidad especial del manto, y luego van a salir al exterior. No es que está directamente conectado con el exterior, como ocurre acá en los anélidos. Vamos a tener, una vez que ingresa alimento, un estómago que se va a encargar de colaborar con la digestión, y vamos a tener el intestino. En este caso vamos a tener un intestino replegado,
¿sí? Como acá si ven, tiene como un rulito en el intestino, y esto permite que haya mayor zonas o mayores superficies para la absorción de los nutrientes. Porque si solamente hubiese sido un tubito plano o un tubito horizontal, hay muy poco espacio para que se produzca la absorción del alimento. Más o menos es lo que pasa con nosotros con nuestro intestino delgado. Por eso está como en zigzag y todo eso permite que haya una mayor cantidad de absorción o lugares de absorción de los nutrientes. Y por último, las aves que también tienen la doble abertura. En este caso, luego de la boca, vamos a tener el esófago y un buche, que en este caso es para el almacenamiento de alimentos o de grandes cantidades de alimentos, que puede pararse por momentos la digestión y funcionar de reserva o para alimentar a las crías. También tenemos lo que se denomina la molleja, al igual que los anélidos, donde se produce una gran parte de la digestión de los nutrientes de los alimentos. Y después tenemos, bueno, el intestino, que también está replegado en las aves, lo que permite una mayor absorción de nutrientes. Y por último, en las aves se tiene algo que se denomina cloaca. No es sano, a diferencia del resto, porque lo que hacen las aves van a liberar sus desechos y a su vez con sus desechos también van a eliminar una especie de orina, porque no llega a ser una orina, porque solamente son compuestos nitrogenados. ¿Sí? Entonces se llama directamente cloaca porque no tiene la estructura que posee el ano en las otras especies o en la especie humana, por ejemplo. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Bien. Entonces, Profe, sí, perdón, yo me estoy yendo con el apunte de clase y no sé si a mí sí, solo, pero no sé si hay una palabra cortada en la última parte, porque dice que en las aves que tritura él perfecto. y no sé qué Alimento. es lo que es el alimento. Ajá, exactamente, Ah, sí, sí. Lo vamos a verificar acá, pero sí, tritura el alimento, sí. gracias, profe. De nada. Bien. Tubo digestivo en el ser humano. Como sabemos, el sistema digestivo en el ser humano es un tubo. ¿Sí? Si nosotros seguimos desde la boca hasta el ano, vamos a encontrar que está todo conectado y es un tubo. Nada más que hay partes que están replegadas, pero si yo lo estiro todo, va a ser un tubo. A ese tubo, que ya vamos a mencionar las partes, se les ha agregado o tenemos agregado algunas glándulas que las denominamos glándulas anexas. El alimento pasa siempre por el tubo digestivo. El alimento no ingresa a las glándulas. ¿Sí? Ahora vamos a ver paso por paso, pero hago estas aclaraciones porque, por ejemplo, el hígado es una de las glándulas anexas. Por lo tanto, hacer una glándula anexa, el alimento no ingresa al hígado. Pero quizás nosotros más de una vez en nuestra vida cotidiana hemos escuchado, me cayó mal al hígado. ¿Sí? Entonces, al hígado no cayó nada mal porque no entró nada al hígado. Podemos hacer que hemos generado que el hígado trabaje de más, pero no es que entra al hígado. Entonces, para que quede claro, o esas cositas como que vayamos desterrando de cosas de la vida cotidiana que nos quedan en duda. Entonces, el tubo digestivo, ¿sí? Va a ingresar por la boca, luego va a ir por la faringe, esófago, del esófago va a pasar al estómago, del estómago va a pasar al intestino delgado, que es el que está de forma interna, el intestino delgado va a pasar al intestino grueso y del intestino grueso va a pasar al recto y al ano. ¿Sí? Esas son las estructuras del tubo digestivo. Solo esas que acabo de mencionar son. Acá o en algunas bibliografías les puede salir como colon, pero el colon es un segmento del sistema grueso, del intestino grueso. Por lo tanto, si ven colon, hace referencia al intestino grueso.
con respecto a eso, les tenía que hacer una aclaración de sus apuntes. Bien, en el cuadernillo, ¿sí? Cuando menciona sobre el tubo digestivo, menciona todos los órganos excepto el recto, ¿sí? En el cuadernillo. Menciona boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, y pasa del intestino grueso al ano, ¿sí? Ahí en el cuadernillo hay un error, porque también del intestino grueso pasa al recto y después recién al ano. En los apuntes está de forma correcta, pero en el cuadernillo falta esa palabrita, entonces para que lo tengan en cuenta. Y además del tubo digestivo, como les mencioné recién, tenemos algunas glándulas anexas. Si nosotros recordamos las definiciones de glándulas, las glándulas son aquellas estructuras que liberan sustancias. En este caso, van a ser glándulas exócrinas porque van a liberar su contenido en una cavidad, ¿sí? Y no en el torrente sanguíneo. Por ejemplo, tenemos 3 glándulas salivales, las vamos a encontrar en la boca y van a liberar saliva. Esta saliva va a tener algunas enzimas que va a permitir la degradación de ciertos tipos de alimentos o el inicio de la degradación. Después tenemos el hígado, ¿sí? Este hígado va a producir enzimas, la bilis, ¿sí? Y van a ser depositadas en la vesícula biliar, y la vesícula biliar va a servir como contenedor, y de la vesícula biliar van a ser depositadas en el intestino delgado. Y después también vamos a tener el páncreas, que va a producir jugos pancreáticos que los va a depositar en el intestino grueso. Ambos jugos o ambos productos del hígado y del páncreas van a tener enzimas que van a colaborar con la digestión de los alimentos. Entonces, por eso las llamamos glándulas. Glándulas salivales llevan el nombre de glándulas, pero el hígado y el páncreas, que son también glándulas, no llevan la palabra previa de glándulas. Profe, una Sí, pregunta. De la vesícula biliar iba al intestino delgado y del intestino delgado al páncreas, ¿sí era? no. Es del hígado a la vesícula biliar, ¿sí? Y la vesícula biliar, su contenido en el intestino delgado. El páncreas, por separado, produce su jugo pancreático y lo deposita él mismo en el intestino delgado. Ah, bien, funciona ¿Sí? como en paralelo, por así decirlo. Exactamente. Sí, correcto. Los dos van a depositar en el intestino delgado. Bien, profe, gracias. De nada. Entonces, la digestión, ¿sí? O el proceso de nutrición en el ser humano va a tener dos grandes partes o dos grandes momentos, dos grandes etapas. Primero es la digestión, ¿sí? La digestión va a ser que es el ingreso del alimento y a su vez la degradación o la ruptura, el desdoblamiento de moléculas en los alimentos. Y un segundo paso es la absorción en el cuerpo. Porque si yo no genero la segunda etapa, que es la absorción, el cuerpo no se está nutriendo, ¿sí? El objetivo es que los nutrientes o las moléculas de los alimentos pasen al torrente sanguíneo. Ahí es cuando se termina el proceso de la nutrición o inicia el proceso de la nutrición. Si lo que yo consumo no pasa al torrente sanguíneo, no se termina de producir la digestión o el proceso digestivo. Bien, el tubo digestivo es propiamente un tubo y está a lo largo de todo el cuerpo. Es un tubo eh, constante, no es que tiene cortes o cierre, sino que es continuo. Entonces se considera como una capa externa del cuerpo porque está totalmente protegido y es como un canal que tenemos en el interior. ¿Dudas hasta acá? Yo, profe, tengo una. Sí.
En el caso de que no se complete este circuito alimenticio, por así decir, ¿sí? ¿hay algún lugar donde se almacene esto adentro de nosotros? ¿O qué pasa Generalmente, si no se concluye? perfecto. Generalmente lo que pasa es que lo eliminamos o en la materia fecal o en la orina. Em, la orina no, en este caso puntualmente donde que no se produzca la absorción, todo lo que no absorbemos va a ir directamente a la materia fecal. Ah, bien, perfecto. ¿Sí? Porque se va a Gracias. considerar como desecho, o no se va a considerar desecho, pero no pudo atravesar la pared del intestino delgado, entonces va a continuar su circuito y se va a ir a la materia fecal. ¿Sí? Sí, sí, ahora lo entendí bien. Bien. Gracias. De nada. Por ejemplo, las personas que son celíacas y que no saben que son celíacas, el celiaquismo es una alergia a a los componentes del gluten, ¿sí? O a algunos componentes o a todos los componentes. Entonces, esta alergia que tenemos, sí, sí, pensemos en una persona que no sabe que es diabética, consume harinas, por ejemplo, y esta alergia daña el intestino delgado. Entonces, no permite que de lo que yo como pase al torrente sanguíneo. Entonces pasa todo de largo. Por eso, o uno de los síntomas, algunas de las observaciones de las personas que son celíacas y no lo saben, es que comen mucho y no absorben nutrientes, ¿sí? Y no aumentan de peso. Uno de los motivos o uno de los síntomas sería eso, porque su intestino delgado está dañado y no permite el proceso de absorción. Ese sería uno de los ejemplos que tenemos para analizar esta situación. Entonces, todo lo que no absorbe el intestino delgado pasa al intestino grueso. En el intestino grueso hay una absorción mínima, generalmente es absorción de agua, y si no, pasa todo directamente a la materia fecal. ¿Alguna otra duda? Seguimos entonces. Bueno, en la histología, si vamos a ver internamente cómo es el tubo digestivo. Vamos a ver de forma general que va a poseer 4 capas a lo largo de todo el tubo digestivo. Pero en algunas estructuras, en algunas partes, en algunos órganos, vamos a tener alguna capa más desarrollada o menos desarrollada. Entonces, las 4 capas van a ser desde adentro hacia afuera, desde lo que está en contacto con el alimento hacia afuera, va a ser la primera capa o la capa que está en contacto con el alimento, es la mucosa. Esta mucosa va a tener en su superficie glándulas. Dependiendo de en qué parte del tubo digestivo estemos, va a tener mayor o menor concentración de glándulas. Después posee una segunda capa que se denomina submucosa, una tercera capa de músculo liso, que a su vez músculo liso está formado por 2 subcapas, y por último una capa que se denomina serosa o peritoneo visceral de tejido conjuntivo. Ahora vamos a ver cada una. La mucosa, que era la más interna, va a estar formada por tejido epitelial simple, va a poseer una membrana basal adyacente y tejido conectivo laxo. Y en algunas partes del sistema digestivo va a tener una cubierta delgada de músculo liso, es decir, va a tener una capa muscular en la mucosa. Esta capa está ricamente vascularizada porque acá, por ejemplo, en el intestino delgado, es donde se va a producir el pasaje de los nutrientes del tubo digestivo al torrente sanguíneo. Entonces, por eso, en algunas zonas están muy vascularizadas, posee glándulas, como lo vimos acá en la imagen, ya vamos a ver qué tipo de glándulas, o liberan distintas sustancias, y nódulos linfáticos. En la submucosa, que es la segunda capa, vamos a tener un tejido conectivo denso irregular, también con vasos sanguíneos, y en este caso, además de los vasos sanguíneos, tenemos vasos
linfáticos, que eran los de la linfa, que iban reabsorbiendo todo lo que las venas o capilares no podían reabsorber. Vamos a tener un plexo nervioso parasimpático de Meissner, que van a ser fibras nerviosas parasimpáticas, es decir, no la vamos a poder controlar nosotros, y lo que va a controlar puntualmente va a ser la secreción de las glándulas y además va a controlar la capa muscular mucosa cuando esté presente, ¿sí? Porque sabemos que no en todos los órganos está presente, entonces cuando está presente esa capa muscular lo va a regular la submucosa o el plexo nervioso de la submucosa. Después tenemos la capa muscular, que es un tejido muscular liso y tiene como función la actividad peristáltica. La actividad peristáltica son los movimientos que produce el estómago, los intestinos, el esófago, que permite o el pasaje del alimento de un órgano a otro órgano, o también el mismo movimiento es parte de la digestión de los alimentos, de la digestión mecánica de los alimentos. Entonces, esa sería la función principal del tejido muscular liso o de la capa muscular. Como dijimos recién, va a tener dos capas, una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Entonces, esta que es la primera capa va a ser de músculo circular y esto va a tener músculos longitudinales. Y en el estómago, en vez de tener dos capas, tiene tres capas porque es un órgano donde se produce una gran digestión mecánica, entonces se necesita mucho movimiento para que se produzca la digestión de forma correcta, tanto para mezclar el alimento con las enzimas como con las enzimas del jugo estomacal o gástrico, como el movimiento para la degradación de las moléculas. Entonces, vamos a tener en el estómago una capa longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa. Es decir, en el estómago se agrega una capa interna que es longitudinal. Y estos movimientos de estos músculos va a estar regulado por las fibras nerviosas parasimpáticas de Auerbach. También esta va a ser, el parasimpático va a estar de forma involuntaria, manejado o controlado. Y la última capa o la capa más externa es la serosa, donde tenemos tejido conectivo laxo y tejido epitelial escamoso estratificado, y si no se tiene este epitelio, se llama adventicia esta capa. ¿Seguimos? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Dentro del tubo digestivo, ¿sí? Tenemos, el tubo digestivo tiene estas cuatro capas en distintas proporciones, dependiendo en qué parte estamos. Pero a su vez, el tubo digestivo puede tener otras partes o estructuras. Por ejemplo, células calciformes que van a secretar moco. Esto lo que va a colaborar va a ser con la lubricación del tubo digestivo. Después tenemos glándulas, que estas glándulas me va a permitir o van a tener la función de liberar enzimas digestivas. Por ejemplo, en el estómago vamos a tener una gran proporción de glándulas porque van a producir el jugo estomacal o el jugo gástrico para permitir la digestión de los alimentos. Y en algunas zonas vamos a tener lo que se llama esfínteres. Los esfínteres va a ser un engrosamiento de la capa muscular y que se puede contraer y relajar. Son como anillos. Entonces, cuando se contrae, va a generar un cierre y cuando se relaja, se abre. Van a funcionar como las válvulas del sistema circulatorio. ¿Qué es lo que permite? Esta imagen que tenemos acá, esto es el estómago y esto es el inicio del intestino delgado. Acá tenemos un esfínter, por ejemplo. Entonces, cuando está relajado,
permite que pase el alimento del estómago al intestino delgado. Cuando pasó el alimento, el esfínter se contrae, es decir, se cierra. Y esto permite que el alimento no retroceda, sino que una vez que ya pasó, no vuelva al canal donde ya estaba. Vamos a tener esfínteres en distintas partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, vamos a tener un esfínter entre la faringe y el esófago, otro esfínter entre el esófago y el estómago, y el que vimos ahí en la imagen del estómago al intestino delgado. En el ano también va a ser otro tipo de esfínter, porque se contrae o se relaja, va a permitir el egreso de sustancias y evita que retrocedan esas sustancias. ¿Hasta acá estamos? Profe, Sí. evitando reflujo es lo mismo que evitar que, lo que dijo hace ratito, Sí, evitar que vuelva. que vuelva el alimento, sí. Les doy un ejemplo que quizás de reflujo sea un poquito más conocido. Las personas que tienen acidez, ¿sí? Nosotros tenemos en nuestro estómago un pH muy ácido, que es lo que permite la digestión y la eliminación de posibles patógenos. Entonces, las personas que, acá tenemos un esfínter, las personas que sufren de acidez, ese esfínter que se llama cardias puede quedar abierto. O sea, puede en algunas situaciones no cerrarse del todo, entonces queda un poquito abierto. Y ese poquito abierto permite lo que se llama como reflujo o vuelta, que no solamente es que va a volver el alimento, sino que también van a ser los jugos gástricos. Entonces, al quedar un poquito abierto, los jugos gástricos pueden salir del estómago y llegar al esófago. El esófago es mucho más sensible que el estómago, entonces por eso sentimos acidez, porque el jugo gástrico que estaba en el estómago sale y daña las paredes internas del esófago. A eso también le podemos llamar reflujo. ¿Sí? Para ponernos con un ejemplo. Pero sería lo mismo. Reflujo o que vuelva o retroceda el alimento o alguna de las sustancias. ¿Alguna duda más? No, profe, de mi parte no. Continuamos entonces. Vamos a iniciar entonces con las estructuras y las partes del sistema digestivo humano. ¿Sí? Dentro de los mamíferos vamos a tomar al humano, pero sabemos que el humano es solo un ejemplo, no es que todos los mamíferos tenemos el mismo sistema digestivo. Vamos a empezar por la boca, que es donde va a producirse la ingestión del alimento y donde va a empezar la fragmentación mecánica del alimento a través de los dientes. Entonces, en la boca en sí es el órgano inicial del sistema digestivo, pero vamos a ver los componentes y las acciones de cada uno de los componentes para que la boca pueda cumplir su función. Entonces tenemos dientes, lengua y glándulas salivales que no las tenemos, que nos están señaladas en esta parte porque no se llegan a ver porque están abajo de la piel. Entonces vamos a iniciar con los dientes. La dentición en los mamíferos permite o ha ido evolucionando con la ingesta de los alimentos. Entonces, según el tipo de alimentación que tengamos, es el tipo de dentadura que tendríamos. Por ejemplo, los roedores van a tener incisivos agudos, biselados, que les va a permitir corte o rajar las sustancias, los alimentos, y en algunos casos, en la mayoría, no tienen caninos. Esto sería como un caso especial de los roedores. Luego, los carnívoros tienen caninos y molares muy grandes. ¿Por qué? Porque los molares van a permitir romper los tejidos o como por ejemplo huesos o cartílagos de los animales de los que se van a alimentar.
Entonces necesito grandes dientes, grandes, con proceso de triturar, porque al ser carnívoros pueden comer huesos y tendrían que poder triturarlos. Y los caninos van a servir también para degradar o desgarrar las pieles o los cueros de los otros animales. En cambio, en los herbívoros van a tener incisivos y molares planos, porque en este caso no necesitan triturar huesos, sino que lo que necesitan es triturar la vegetación, las hojas o los distintos frutos en los que se alimentan. Entonces, al ser planos, son suficientes para triturar la vegetación. Y en el ser humano, como tenemos o nuestra dieta ha ido evolucionando de forma que se ha transformado en omnívoro, es decir, nos alimentamos tanto de la parte de herbívoros como carnívoros, de todos nos alimentamos y vamos a tener una diferencia en la estructuración. Nuestros dientes van a ser más o menos homogéneos en tamaños y en capacidades, porque esto nos va a permitir la degradación de las distintas cosas que consumamos. Y nuestros dientes frontales van a tener una estructura de cincel, que es lo que nos permite cortar lo que comemos con los dientes frontales, ¿sí? Con los incisivos. Entonces, el hombre, al ser omnívoro, no tiene ni dentadura carnívora ni herbívora, sino que tiene una dentadura especial de omnívoro. Bien, explico esto y después hago Profe, una Sí, duda. ¿Cómo dijo que era la estructura? ¿Estructura de será de los dientes, de la mandíbula, de la dentición. cincel? ¿Puede ser que dijo o algo Ah, así? bien. No, serían los incisivos. ¿Sí? Los que están Ah, bien. adelante tienen forma de cincel, con C las dos veces. Esa forma de Ah, cincel ok. es que son finitos y nos permite eh, cortar. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien, de nada. Entonces, nosotros como sabemos, en el ser humano tenemos dos tipos de dentaduras. Nosotros informalmente les decimos dientes de leche, ¿sí? Pero los nombres correctos serían dientes deciduos o dientes primarios. Eso sería la terminología correcta, pero nosotros en la vida cotidiana le decimos dientes de leche. Entonces, vamos a tener dos tipos de dentaduras o denticiones. La decidua, que va a ser los primarios o dientes de leche, que no son permanentes, ¿sí? Que van a tener un ciclo y luego se van a caer. Y después tenemos las denticiones o la dentadura humana, que es la permanente, que es la que se va a terminar de desarrollar. Ahora vamos a ver cuándo se va a desarrollar cada una. La decidua va aproximadamente a brotar a los 6 meses de edad. Obviamente, conocemos niños, o ha habido casos donde hay niños que han salido con dientes desde el vientre materno, que forman sus dientes en los primeros meses, antes de los 6 meses, y después tenemos también niños que generan sus primeros dientes luego del primer año. Entonces, en promedio, van a empezar a brotar a los 6 meses y van a llegar a brotar hasta 20 dientes, ¿sí? Cuando llegan a formarse los 20 dientes, 10 en el maxilar superior y 10 en el maxilar inferior, se corta o se termina la dentadura decidua, ¿sí? Se termina de formar la dentadura decidua. En los apuntes, como acá en el texto, dice, empiezan a brotar a los 6 meses hasta los 20 años. Eso es incorrecto, ¿sí? Arreglen sus apuntes si los tienen impresos o si los tienen por ahí, porque en realidad sería, comienzan a brotar a los 6 meses hasta que se producen 20 dientes. ¿Se entendió esa aclaración? Sí, profe. Bien. En el cuadernillo
está de forma correcta lo que acabo de decir. Solo en los apuntes está ese error. En el cuadernillo está perfecto. Después tenemos la dentadura permanente o la dentición permanente o secundarios, ¿sí? Entonces, dientes permanentes o secundarios. En algunos casos va a haber un reemplazo de dientes. En otros casos son dientes nuevos los que se generan. ¿Por qué? Porque la dentadura decidua tiene 20 dientes y en la especie humana, en el adulto, vamos a tener 32 dientes. Entonces, la decidua va a empezar a caerse y a ser reemplazada entre los 6 y los 12 años. Por lo tanto, la permanente, la dentadura permanente, va a empezar a surgir entre los 6 y los 12 años. Van a ser 32 dientes, 16 en el maxilar superior, 16 en el maxilar inferior. El primer y el segundo premolar, ¿sí?, de la dentadura adulta va a sustituir a los molares deciduos. Los primeros premolares van a aparecer a los 6 años y los segundos premolares a los 12 años y los terceros a partir de los 18, al 17, porque son las muelas de juicio. Estos son los molares. Entonces, este molar va a empezar a aparecer a los 6 años, cuando se reemplacen los primeros dientes. El segundo molar, que es lo que va a empezar a aparecer a los 12 años, porque ahí está lentitud o porque van creciendo de forma escalonada, porque necesitamos que la mandíbula crezca. Entonces, a los 6 años, para que aparezcan todos, no hay espacio, por lo tanto aparece el primer molar a los 6 años, o sea, tanto de arriba como de abajo. El segundo molar aparece aproximadamente a los 12 años y el último molar aparece a los 17 años, que corresponde a las muelas de juicio. O a partir de los 17 años, que en algunas personas no aparecen nunca, en otras están, pero no salen, no rompen la encía, y en otros aparecen rápidamente. Entonces, en la boca humana vamos a tener 4 incisivos. Si acá tenemos el maxilar superior y el maxilar inferior. Del lado derecho e izquierdo van a ser réplicas. Entonces, un segundo. Estamos. Vamos a tener 4 incisivos, 2 del lado izquierdo, 2 del lado derecho. La función va a ser del corte. Esa va a ser la función, cortar. Después vamos a tener 2 caninos que nosotros mencionamos de forma correcta o en la vida cotidiana, les decimos colmillos, ¿sí? Entonces, los caninos, que es el nombre correcto, serían lo que nosotros denominamos colmillos. Esos van a tener la función de morder y de despedazar los alimentos. Después tenemos 4 molares, ¿sí? 2 de cada lado. Y esta la función va a ser triturar. Y por último tenemos los molares, los 3 molares, que la función también va a ser de triturar. La diferencia es que los premolares van a tener 2 cúspides, ¿sí? Entonces van a ser más pequeñas para poder triturar, y los molares van a tener entre 4 o 5 cúspides, y eso es lo que permite, cúspide serían estas puntas, digamos. Y eso es lo que permite la trituración o el juego de la mandíbula inferior con la mandíbula superior y permite la trituración de los alimentos. Esta dentición que tenemos acá es una dentición adulta con los 32 dientes. Entonces tenemos una réplica o una réplica del lado izquierdo y derecho, y después también se replican en la mandíbula inferior, pero en la mandíbula inferior pueden tener otros tamaños, aunque tienen los mismos dientes. Con respecto a los dientes, ¿sí? A cada diente en particular, vamos a llamar raíz a todo lo que esté sobre o inferior a la encía. Si todo eso va a ser raíz, pensemos como un árbol. La raíz
es lo que está enterrado, está bajo tierra. Y lo que sobresale, ¿sí?, va a recibir el nombre de corona. Es decir, lo que nosotros vemos de los dientes es la parte de la corona. A su vez, el diente va a tener distintas estructuras o distintas capas. Va a tener un esmalte, una dentina y en el centro va a tener algo que denominamos pulpa. En este centro va a haber vasos sanguíneos, por lo tanto va a permitir la irrigación de todo el diente y también tenemos nervios. Por eso, cuando vamos al dentista y nos liman un poquito más, sentimos una sensación en el diente, o las personas que sufren de sensibilidad cuando toman algo frío o algo caliente, ¿por qué lo sienten? Porque tenemos nervios en los dientes, o algunas personas que le dan cosita en los dientes cuando se frota, por ejemplo, el tergopol o dos cosas de metal. Todo eso lo sentimos porque tenemos nervios. Si no tuviéramos nervios, no sentiríamos nada. Y acá tenemos también la irrigación. Son estructuras que están irrigadas constantemente. Acá tenemos la vista de los dientes con sus raíces, ¿sí? Esto que estaría como el marroncito serían las raíces y el resto sería la corona. Donde tenemos la vista izquierda, solamente estamos mirando esta mitad, tanto izquierda superior como inferior, pero es solamente esa mitad. Y dependiendo de cada uno o en la posición que esté o cómo van a estar sujetadas, va a ser el tipo de la raíz. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Bien. Otro de los componentes que dijimos de la boca es la lengua. La lengua va a tener dos funciones principales con respecto a la alimentación. Mover y manipular el alimento, lo que también nos va a permitir el proceso de tragar, porque la lengua va a empujar los alimentos para que podamos tragar. Y además tienen en su superficie papilas gustativas. Las papilas gustativas van a ser células que están conectadas con una neurona, con una terminal nerviosa, y va a poder, y son sensibles a ciertos estímulos. En este caso, a estímulos de sabor. Entonces, tenemos papilas a lo largo de toda nuestra lengua, pero en ciertas zonas están más, hay mayor proporción. Entonces, en la punta de la lengua, lo que está en grisecito, vamos a tener una mayor proporción de papilas gustativas que son sensibles a lo dulce. A lo agrio tenemos en este lateral. En el salado tenemos parte de la punta, que serían los laterales de la punta, no el centro, y en las partes posteriores. Y en lo amargo vamos a tener en la parte posterior de la lengua. Las papilas gustativas no solamente sirven para saber si está rica o no la comida, sino que evolutivamente nos sirven para poder reconocer algunos sabores, como por ejemplo lo agrio, que si nosotros comemos algo agrio o algo ácido, generalmente nuestro cuerpo lo asocia a algo que es tóxico o que está en mal estado y por lo tanto no lo comeríamos. Entonces, por eso es tan importante las papilas gustativas, porque hemos ido evolucionando y reconocemos ciertos sabores o sabores que nos reconocen a ciertas cosas que podrían habernos hecho mal o ser tóxicos, entonces directamente los eliminamos. No quiere decir que todo lo agrio esté malo o todo lo ácido sea tóxico, pero es como un mecanismo de defensa. Y saliendo del sistema digestivo, la lengua tiene la función en la especie humana de articular sonidos. Entonces, gracias a la lengua, o en parte a los movimientos de la lengua, podemos gesticular sonidos, generar sonidos, hablar, ¿sí? Por eso es particular en la especie humana que además de la función digestiva, tiene esta otra función desde el habla. Si no hay dudas, continuamos con glándulas salivales. Las glándulas
salivales son glándulas, por eso el nombre, porque tenemos muchas glándulas o distintas agrupaciones de glándulas que están ubicadas en distintas partes. Vamos a ver tres grandes conjuntos de glándulas que son las que más se identifican o no se ven a simple vista, pero donde más conglomeraciones de glándulas hay. Entonces tenemos glándulas salivales parótidas, que es todo esto que se encuentra próximo al oído. Después tenemos glándulas submandibulares, que se encuentran abajo de la mandíbula. Y después tenemos las glándulas sublinguales. Las sublinguales las vamos a encontrar por debajo de la lengua. Estos son los tres grandes bloques de glándulas que tenemos. Y después tenemos glándulas labiales, bucales, linguales y palatales. Son distintos grupos de glándulas, pero son muy pequeñitas, entonces por eso no las localizamos, sino que mencionamos que sabemos que están esas glándulas. ¿Cuál va a ser la función de las glándulas salivales? Va a liberar saliva, ¿sí? Va a producir saliva. Y esa saliva va a tener en su composición distintas enzimas. Y la función de la saliva va a depender de qué enzimas son liberadas, ¿sí? Entonces, las salivas pueden ser diferentes según lo que comemos y según los que ingerimos vamos a liberar nuestras salivas con más o menos de una enzima o de otro tipo de enzima. Por ejemplo, en la saliva podemos encontrar la enzima lisozima. Esa enzima actúa con función bacteriolítica. ¿Qué quiere decir? Elimina, daña, mata a las bacterias que reconoce. ¿Sí? Tiene ciertas sustancias que estas sustancias, cuando accionan con bacterias, las eliminan. Por supuesto, no todas las bacterias, pero sí una parte de bacterias las podemos eliminar o las podemos dañar. Después tenemos la amilasa salival. Esta enzima funciona para la degradación de almidones, es decir, la hidrólisis. Por lo tanto, si nosotros consumimos una tortita, esa tortita al tener almidón va a ser o va a empezar a degradarse en la boca. Si yo me como un bife, el bife va a tener proteínas, lípidos, pero no va a tener almidón. Por lo tanto, el bife en la boca, más que triturarlo, no va a sufrir otro cambio. Porque la enzima de la amilasa no va a actuar en el bife. Pero sí tenemos otra enzima que se llama lipasa lingual, que se va a encargar de la degradación o la digestión de los triglicéridos. Pero no inicia en la boca, sino que está presente en la saliva, se mezcla con el bolo alimenticio, pero cuando entra en contacto con el pH ácido del estómago, ahí es cuando empieza a actuar. ¿Sí? Pero la lipasa lingual la formamos en la boca, se une al bolo alimenticio, pasa por la faringe, esófago, estómago. Cuando llega al estómago, encuentra las condiciones óptimas, como por ejemplo el pH, y ahí empieza a actuar. Porque el pH de la saliva aproximadamente es un pH neutro. La saliva, además de enzima, va a contener un 99,5% de agua y un 0,5% de solutos. Ese 0,5% de solutos pueden ser iones sodio, potasio, cloro, bicarbonato, fosfato, inmunoglobulinas A, urea, mocos, ¿sí? Que va a permitir la lubricación, y enzimas y otras sustancias en menor proporciones. Por día vamos a generar entre 1 y 1,5 litros de saliva. Y la liberación de saliva, ¿sí? El control de estas glándulas va a estar llevado a cabo por el sistema nervioso autónomo. Era el sistema nervioso involuntario, ¿sí? Es decir, yo no puedo controlar la producción química. Perdón, profe, le iba a preguntar de la lipasa lingual. Sí, te escucho.
Entonces se produce en la boca, pero viaja hasta el estómago, digamos, y ahí es Claro, donde actúa en realidad. sí, se va a producir en la boca. Cuando nosotros nos alimentamos o masticamos, producimos un bolo alimenticio. ¿Sí? Al masticar y todo eso, entonces, y con la saliva, el alimento se va a mezclar con la saliva y esa saliva va a tener lipasa lingual. Y eso va a ir como un bloque hasta el estómago. Y cuando llega al estómago, ahí empieza a accionar. Ah, bien, profe, ahora sí. ¿Sí? Gracias. Perfecto. No, de nada. Entonces, vamos a tener un control involuntario, porque yo no puedo decir, bueno, produzco más saliva, produzco menos saliva. Entonces, un sistema involuntario. Vamos a tener, a su vez, el sistema nervioso autónomo, lo dividimos en parasimpático y en simpático. Ambos van a tener control en las glándulas y cada uno va a generar una respuesta diferente. Por ejemplo, el simpático, ¿sí? El simpático era el sistema, el sistema nervioso autónomo que nos preparaba para la lucha o la huida. Esa era la función. Entonces, en una situación de estrés, de lucha, de huida, cuando se activa nuestro sistema simpático, va a bloquear, va a inhibir la producción de saliva. ¿Por qué? Porque si yo necesito huir, correr, por lo tanto necesito guardar o llevar todas mis energías hacia los músculos de las piernas. Entonces, si yo realizo la digestión, me está consumiendo mucha energía que en ese momento la necesito para utilizar, para pensar, para correr o para accionar. Entonces, una de las maneras para bloquear la digestión es el bloqueo de la producción de saliva. Entonces, inhibe la producción de salivas, porque utilizo esa energía en otra parte de mi cuerpo. Por eso, cuando vamos a rendir un examen, cuando tenemos que dar una exposición oral, por ejemplo, que estamos nerviosos, que tenemos estrés, decimos, se me secó la boca. ¿Por qué? Porque mi sistema simpático está redistribuyendo las distintas acciones, entonces decide no producir o inhibir la producción de saliva. Y en cambio, en el sistema parasimpático, que era el sistema que volvíamos a la normalidad, donde estábamos relajados, hace todo lo contrario, estimula la producción de saliva. ¿Por qué? Porque va a estimular la digestión, porque como el cuerpo está relajado, tiene tiempo, va a producir la digestión del cuerpo, en el cuerpo. Entonces, ¿cómo inicia la digestión? A partir uno de los productos o uno de los procesos va a ser la producción de saliva. ¿Dudas hasta acá? ¿Se entendió? ¿Necesita que repita algo? ¿Seguimos? Sí, profe. Bien. Entonces, hasta ahí llegamos en la boca. Dientes, lengua y glándulas salivales. Recordemos, las glándulas salivales van a liberar sustancias a la boca. No va a entrar ningún alimento a las glándulas salivales porque no es parte del tubo digestivo. Luego de la boca, ¿sí? Que sería esta partecita de acá arriba, vamos a tener la faringe. La faringe va a ser un tubo que va a estar conectando un tubo que va a ser parte del sistema respiratorio y del sistema digestivo. ¿Sí? En ambas va a cumplir funciones. Entonces, la faringe vamos a tener una parte de la faringe o la parte superior que va a ser nasofaringe, ¿sí? Que acá tenemos las fosas nasales, que esta parte roja es solamente parte de la faringe del sistema respiratorio. Después tenemos el orofaringe, que es la conexión entre la boca y la faringe. Y después tenemos una parte que se llama laringofaringe, que va a unir la faringe con la laringe. Y esa unión de faringe y laringe es del sistema respiratorio, no digestivo. Segundo, para que la puedan ver un poquito más clara. Entonces, acá esta primera imagen muestra el sistema respiratorio.
el aire ingresa por las fosas, todo esto es faringe y esta parte es laringe, ¿sí? Se va hacia adelante el sistema respiratorio. Y después, en la parte posterior de nuestro cuerpo, ¿sí? Posterior hablando con respecto a la faringe, vamos a tener, el sistema digestivo va a ser la faringe, además de la boca, ¿sí? La faringe, y se va a ir hacia atrás, hacia lo que llamamos esófago. ¿Sí? Ya vamos a ver cuándo se abre y cuándo se cierra, pero sería eso. Tenemos dos tubos paralelos, el que está enfrente o que está más frontal corresponde al sistema respiratorio y el que está de forma posterior con respecto a ese frontal corresponde al sistema digestivo. Ahora vamos a ver cada uno, pero bueno, para que quede eso claro que son dos tubos paralelos, porque generalmente cuando vemos el sistema digestivo o el sistema respiratorio, los vemos siempre por separado. Entonces, en sistema digestivo nos representan el esófago y en el sistema respiratorio nos presentan la laringe, la tráquea, pero nunca los vemos como superpuestos. Por eso hago esa aclaración. Entonces, el esófago, boca, faringe, esófago, tercer órgano. El esófago generalmente va a tener un tamaño en el adulto de 25 centímetros. Va a estar formado por un tubo muscular. El primer tercio de este tubo va a ser músculo estriado. Y el segundo tercio, o segundo y tercer tercio, que sería la parte inferior, es de músculo liso. ¿Por qué son de músculo? Porque necesito que hagan movimientos peristálticos que permita que el alimento baje desde la faringe o desde el inicio del esófago hasta el estómago. Entonces, a través de distintos movimientos o contracciones es lo que permite que baje el alimento. Vamos a tener, en este caso, dos esfínteres, que va a ser un esfínter superior o esfínter faringoesofágico o esofágico, que lo que va a hacer es separar la faringe del esófago. Entonces, si se abre, permite que pase el alimento de la faringe al esófago. Si se cierra, no puede volver el alimento ni puede volver a pasar. Perdón, me olvidé decirles, creo que no les dije, en la faringe, la función de la faringe es transportar el alimento de la boca al esófago. Esa es toda la función de la faringe. Y el esófago tiene otro esfínter, que es el esfínter esofágico inferior o cardias, que lo que va a separar es el esófago del estómago. Ya, un segundo, así les muestro en la otra imagen que se ve más claro, porque ahí el hígado nos está tapando la conexión del cardias. Bueno. Bueno, ahí debería estar la imagen del sistema digestivo. Se fue. Entonces se los muestro acá, aunque no se pueda ver del todo correcto. Entonces, es un tubo donde tiene dos anillos, uno superior, uno inferior. El superior va a conectar a la faringe y va a abrirse para que pase el alimento y se va a cerrar. Y el inferior hace lo mismo, nada más que al abrirse hace que el alimento salga del esófago e ingrese al estómago. Acá hay una conexión por detrás del hígado, donde está la conexión del esófago con el estómago, y ahí está lo que denominamos cardias. Y eso es lo que permite que pase el alimento al estómago y evita el reflujo del estómago hacia el esófago. ¿Por qué estas esfínteres permite ir cerrando y evita que el alimento vuelva? Entonces, es lo que nos permite comer de forma horizontal, o si nos ponemos boca abajo, el alimento no va a salir, sino que va a continuar sus procesos, justamente por los movimientos peristálticos del esófago y también por los esfínteres que permiten la apertura o el cierre de
de los tubos digestivos, evitando el reflujo. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Profe, Sí. Sí, Mali. ¿podría repetir la definición de faringe? Que dijo que era transportar el alimento y no alcanzó a escribir. Perdón. La definición de la faringe. Transportar el alimento o el bolo alimenticio desde la boca al esófago. Sí, profe, ahora sí. Perfecto. En el sistema digestivo. Cuando veamos el sistema respiratorio vamos a ver que cumple también otras funciones, pero en el sistema digestivo esa sería su función. Bien, para que se produzca todo este proceso de digestión o que llegue el alimento hasta el estómago, necesitamos de 3 etapas, que es lo que nosotros denominamos deglución, que es lo que permite el pasaje de la faringe al esófago y por último al estómago. Tenemos 3 etapas. Una etapa es voluntaria, es decir, nosotros decidimos o manipulamos esa etapa. Y después tenemos 2 etapas involuntarias. Las involuntarias son la faringea y la esofágica. Entonces, voluntaria es el pasaje de la boca a la bucofaringe. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando nosotros tragamos, ¿sí? Cuando hacemos el efecto de tragar, ahí hicimos la primera etapa. Cuando tragamos, perdimos el control del bolo alimenticio. Ya va a continuar todo su recorrido. No lo puedo controlar. Si está en la boca, yo lo puedo controlar de mandarlo hacia el sistema digestivo o sacarlo de la boca. Una vez que yo hago el proceso de tragar o de deglucir, ya perdí el control de ese bolo alimenticio. Entonces, la primera imagen representa el sistema respiratorio, el aire, y se va hacia la parte anterior. Ahora vamos a ver las funciones o cómo llega esta segunda etapa. La etapa faríngea va a pasar de la faringe al esófago. Sí, va a pasar de acá al esófago. Y la etapa esofágica va a pasar del esófago al estómago. Y ahí continúa su digestión. Pero ya no hablamos de deglución. Entonces, lo que tenemos acá, lo que está representado en amarillo, corresponde al bolo alimenticio. Tenemos la boca, esto que está representado acá sería la lengua. Y esta parte rosadita que está acá va a ser el paladar. Entonces, cuando nosotros tragamos, la lengua empuja el alimento hacia atrás. Es que a veces nosotros lo hacemos indistintamente, no lo pensamos, pero si pensamos, la lengua colabora con la deglución, es decir, con el proceso de tragar. Al pasar este bolo alimenticio con la ayuda de la lengua hacia atrás, hay una estructura, esta que está acá, que se llama epiglotis. La epiglotis es una tapita que tiene como función proteger a la laringe, es decir, proteger al sistema respiratorio. Siempre está abierta como en este caso. ¿Sí? Esta es la entrada del sistema respiratorio, siempre está abierta. Pero cuando yo trago, esa epiglotis se cierra. ¿Sí? Es como una palanquita así y así. Está abierta. Cuando hay alimento y se va a tragar, se cierra. ¿Por qué? Porque al cerrarse, lo que hace es, que sería en este caso, acá está cerrada, lo que hace es evitar que el alimento ingrese al sistema respiratorio. Y, como segunda función, envía el alimento hacia el esófago. ¿Se entendió? Sí, la epiglotis está siempre abierta. ¿Por qué? Porque pasa el aire. Si el aire pasa al estómago o a la faringe, no hay ningún problema, no habría problema, no sería problemático.
Pero si el alimento o el líquido entra a los pulmones, ahí sí tenemos un problema. Por eso, cuando se produce este proceso de tragar, la epiglotis empieza a modificarse y cerrarse. Pasa el alimento y vuelve a este estadio. Solamente como un puente. Pasa, listo, vuelvo a abrirme. ¿Dudas? ¿Necesitan que les vuelva a explicar algo? Profe, entonces, Marti y después Mica, así, Mari, perdón, y después Mica. Cuando nos ahogamos en el agua, ese epiglotis no se cierra. Exacto, no alcanzó a cerrarse o se cerró media epiglotis y pasó el agua, que a veces nos ahogamos con nuestra propia saliva, Claro. porque queremos tragar y respirar al momento. Entonces ahí es cuando nos ahogamos, cuando esa epiglotis no cerró del todo. Bien, gracias. Bien, Mica. entonces, profe, la primera imagen es del sistema respiratorio, ¿entiendes? Claro, lo que está marcando, en realidad están los dos sistemas porque vemos todo, pero las flechitas marcan el sistema respiratorio. Está marcando el aire. Bien, sí, el segundo vendría siendo de la alimentación. vendría siendo. Exacto, el segundo y el tercero, ambos. Porque acá está iniciando el proceso de tragar y acá ya tragamos, entonces ya el alimento se va hacia el esófago. Gracias, profesora. De nada. Y acá, en esta parte, vamos a tener el esfínter del esófago que separa la faringe del esófago. Entonces, cuando tragamos, además de cerrarse la epiglotis, cuando el alimento llega a esta zona, el esfínter del esófago, si el esfínter superior, va a abrirse y va a permitir que pase el alimento. O el agua, si estamos tomando agua, o el líquido, digamos, para que pase al estómago. ¿Alguna duda más? Yo, profe, una Sí. pregunta. De las terceras etapas, la segunda, que es la faringea, creo que es el Sí, pasaje de la faringe al esófago. al ¿Eso es esófago, sí. del sistema respiratorio? No, porque el esófago pertenece al sistema digestivo. Entonces, todas estas etapas son del digestivo. Esa etapa que vos justo preguntaste es este momento, acá, cuando el alimento deja la faringe y ingresa al esófago. Ah, sí, ahora sí. ¿Sí? Sí, ahora sí. Bien, que acá sería cerrado y acá está ocurriendo, digamos. Cuando pasa todo este alimento, volvemos a este estadio, donde está cerrado el esfínter. Y después de eso, vendría a ser la tercera imagen, después de pasar por el esófago, va al estómago. Exacto. Y ahí es cuando se activa la tercera etapa, que sería el segundo esfínter del esófago. Lo que no está en la imagen es, ¿qué nos muestra la imagen? Primero, sin nada, sistema respiratorio que acá no lo vemos. La segunda parte nos muestra el bolo alimenticio en la boca, cuando pasa a la faringe, y este es lo que nos muestra la tercera imagen, cuando el alimento está pasando por acá, entre la faringe y el esófago. Una vez que pasa el alimento, va a pasar en la tercera etapa al estómago, que es esta conexión que está atrás del hígado, que acá no lo vemos pues está ligado, pero acá se conecta el esófago con el estómago. Sí, profe, ahora sí se entendió. Perfecto. ¿Alguna otra duda más de lo que acabamos de ver? Bien, entonces voy a cortar la grabación que hasta acá hemos llegado.